como para poner. Ahora sí. Hay que mandarle costitas. Ahora sí. Ya. Ya, entonces, como le estaba comentando, lo hago en español, ¿no? Sí. Okay. Ya. Este proyecto, lo que les voy a estar contando hoy día, en realidad es como he ido conectando varios proyectos hacia atrás de investigación, con varias publicaciones, entre ellas han estado algunas cosas que hemos hecho con Macarena Sá, que es alumna de magíster que trabajó conmigo, con Susana Mocha, que está ahora en la Universidad de Chile, y voy a contarle algunos otros artículos que están, pero el principal resultado son esos dos, y algo que estamos haciendo hoy día con Constanza Lorfe, que es una ingeniera que está trabajando justamente en este proyecto de astronomía, que les voy a contar al final de por qué enlaza con este tema de pabellones y forestal, que pareciera que no tuviera mucho que ver. ¿Ya? A ver, como para poner un poquito de contexto, me imagino que varios deben saber un poco de programación de tareas, que ¿no es cierto? En su área es una área súper como poster boy, ¿no es cierto?, del área de investigación de operaciones. Un montón de cosas se han hecho incluso antes de que investigación de operaciones se llamara investigación de operaciones. De hecho, los primeros trabajos que hay respecto de cómo ordenar tareas son de los finales de los 1700, donde la gente con diagramas de barra se llamaba, trataba de ordenar tareas para ver cómo se fabricaban barcos. O sea, estamos hablando bien antes. Y obviamente después de los 50, un montón de desarrollos que empezaron a trabajar ahora con este tipo de problemáticas y de tratar de poner un poco más de contexto, un poco más de matemática, justamente a esto con el inicio de la investigación de operaciones. Y lo entretenido que tiene esto, creo yo, que la entrada es súper fácil a programación de tareas. Porque la descripción del problema general, lo más básico es, tengo un montón de tareas, quiero ordenarla. Bueno, ¿cómo lo hago? Así que es súper fácil y uno, lo pongo ahí como el conejo blanco de Alicia, ¿no es cierto? Donde uno se ve súper interesante el tema y rápidamente uno se hunde en el agujero del conejo ahí viendo todas las diferentes posibilidades que existen de problemáticas distintas que hay, ¿no es cierto?, con múltiples tipos de diferentes configuraciones, etc. Así que, de hecho, hay un zoológico completamente grande de problemas de scheduling. Hay una página bien interesante que está ahí, que la partió Peter Drucker con Sigrid Knuth, y además se le sumó un montón de gente, entre ellos ahí está Oscar Vázquez, que está en Los Ángeles, ¿cierto?, donde se pueden meter ahí y hay una colección y ustedes pueden elegir qué tipo de problemas están interesados y hay un montón de información respecto tanto de la parte más teórica del problema, que está muy asociado con la parte de Theoretical Computer Science, ¿no es cierto?, cuando la gente trata de desarrollar algoritmos y entender qué es lo que pasa detrás de estos algoritmos, cómo funcionan, qué tan rápido se pueden encontrar las cosas, y temas más aplicados respecto a este problema, cómo lo conecto ahora con una aplicación. Así que ahí tienen ese link si les interesa un poco saber más de eso. Yo me voy a saltar rápidamente, por temas de tiempo, a la problemática que vamos a estar haciendo. Voy a poner el título de la presentación de esto, Uncertainty, incerteza respecto de algo, ¿no? Y clásicamente la incerteza ha estado, desde los orígenes de Scheduling siempre se consideró el tema de incerteza, pero más asociado al tema de cuándo la información se revela dentro del problema. Y ahí está la principal diferencia, ¿no es cierto?, entre offline y online de la problemática, donde tenemos, ¿no es cierto?, el problema offline que está acá, ahí. Tenemos, ¿no es cierto?, que yo sé toda la información de todas las cosas que están hacia adelante, y la principal diferencia en el online es que yo me paro en algún momento en el tiempo donde puse esa rayita roja ahí, y a propósito dejé como esas otras cosas hacia adelante ahí, porque sé, quizás puedo saber cuánto van a durar estos trabajos que estoy haciendo, pero no tengo idea de qué va a llegar más adelante. Así que todavía me falta esa información ahí, ¿ya? Y esa ha sido un poco esa fue la principal división que existía en su momento. En el caso de los proyectos, temas offline, ¿no es cierto?, la gente ha estado trabajando en cómo puedo desarrollar algoritmos que, teniendo toda esta información, pueden encontrar soluciones rápidas, cómo puedo encontrar, ¿no es cierto?, qué tan buenas son esas soluciones respecto del problema, y cuando son problemas muy complejos, que son NP, por ejemplo, cómo puedo crear lo que se llaman algoritmos de aproximación, que son básicamente algoritmos que me van a entregar alguna solución y yo puedo decir algo inteligente respecto de qué tan buena es esa solución respecto del óptimo. Y eso se le conoce como la razón de aproximación que tiene ese algoritmo. Y esa es la parte de ahí. Por el lado de online, como van llegando estas cosas, yo no sé cuándo, está súper amarrado con lo que es el área de, no sé, teoría de cola. Hay trabajos bien cercanos, tienen un poquito de nombre distinto. En vez de hablar en un caso, ¿no es cierto?, que en Scheduling hablamos de máquina, en teoría de cola se habla de servidores, en vez de tiempo de procesamiento, allá se llama de servicio, y en vez de hablar de Flowshop, allá se llama, ¿no es cierto?, de red de Johnson.
Pero si uno lo mira un poquito más lejos y hace un poquito de squinting con los ojos, como que se parecen bastante las cosas y hay varios análisis que son bien similares respecto de lo que está pasando. Y en el área de online también existe este concepto de analizar estos algoritmos, qué recomendaciones me están dando y cómo comparo entonces lo que me entrega el algoritmo respecto de lo que podría mejor hacer. Y ahí se tiene un nombre un poquito distinto, se llama Competitive Ratio, ¿no es cierto? La razón de competitividad, supongo que se en español, que compara lo que me está entregando mi algoritmo con un algoritmo que en cierta forma sabe el futuro, porque sabe todas las cosas que podrían haber pasado, o sea, lo que va a pasar realmente, y compara esas dos cosas, así que es más difícil, ¿no es cierto?, esa comparación, pero es la forma que se analiza este worst case scenario en el caso de online. Pero yo no me voy a meter justamente en esa parte, o sea, aquí pueden ver automáticamente que ya tenemos un principio de algo de incerteza, ¿no es cierto? No sé cuándo van a llegar las cosas, así que ya empiezo a tener una problemática respecto de dónde viene la incerteza. Pero hay un mundo medio paralelo al respecto, ¿no es cierto? Una cosa que está, puse como el upside down, ¿no es cierto? No es que sea terrible la parte estocástica, sino que al revés, como súper entretenida, yo la encuentro súper entretenida. Hay varios colegas aquí, bueno, varios de ustedes trabajan en eso también. Hay encuentro súper choro porque uno, lo que pasa en el mundo de esta otra dimensión, es que lo que tenemos es información respecto a las distribuciones de probabilidad de las cosas que están ahí, ¿ya? Y teniendo esas distribuciones, bueno, se asume que tenemos un poquito de información perfecta respecto a esas distribuciones. No sé cuánto van a durar estos parámetros, o tengo la información que está ahí, pero tengo algún tipo de distribución asociada a ese parámetro. Típicos ejemplos de lo que hay ahí son, ¿no es cierto?, random processing time, tiempos de procesamiento que son aleatorios, ese es como el principal estudio que se ha trabajado en esto, pero también hay un montón de otras cosas como tiempos de llegada aleatorios, tiempos de deadline, de fin, que también son aleatorios, hay pesos de repente que uno le pone por importancia, estas cosas que también pueden ser aleatorias, y también en la parte, especialmente asociada con la parte de mantenimiento y funcionamiento, reliability, ¿no es cierto?, está el tema de que se rompen las máquinas en forma aleatoria y quiero saber cómo puedo ir asignando estas cosas para que sea lo mejor posible. Y al final les voy a contar un par de cosas adicionales que hemos estado trabajando nosotros, donde también está la aleatoriedad y no está ninguna de estas cosas típicas que aparecen, que lo encuentro también bien mucho. Y el supuesto que está dentro de esta área, no en todos los casos, pero en gran mayoría de los trabajos que van a poder ver, es que tenemos esta información completa respecto a la información. Tenemos al menos una distribución que la tenemos bien agarrada ahí y sabemos algo de información al respecto de eso, ¿ya? Y trabajamos en un montón de cosas, ¿ya? Obviamente, una de las cosas de moda, ¿no es cierto?, Machine Learning, a todos le están poniendo un poquito de polvo de Machine Learning encima, pero obviamente hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar en este área también. Y una de las primeras preguntas que se hicieron en el área de optimización combinatorial en general, pero en particular en Scale, quizás podíamos agarrar estos parámetros y ocupar estas herramientas de Machine Learning para poder predecir algo al respecto, ¿no? Quizás poder predecir alguna información respecto a eso, ¿ya? Bueno, resulta que hay un paper bien interesante del 2018 donde muestran que efectivamente si uno tiene predicciones, uno puede encontrar, este es un caso súper particular de una métrica de completion time, donde estamos ordenando trabajo y estamos tratando de predecir cuánto van a lograr esos trabajos, el bound que tenemos no solamente depende directamente de la cantidad de trabajo y este error que tengamos, así que automáticamente si mis modelos están siendo cada vez peores, ¿no es cierto? Lo que pueden recomendar es en vez de ser shortest processing time, estamos teniendo shortest predictive time, ¿cierto? En el caso de completion time, la mejor forma de hacer esta cosa, la forma óptima es ordenar las cosas de más chico más grande. Podría ser exactamente lo mismo con estas predicciones y lo que muestran ellos en ese paper del 2018 de Neurips es justamente de que eso tiene un bound que puede ser tan malo como sean mis predicciones, así que se me puede escapar bien lejos. Igual así, hay un montón de trabajos que saltaron desde esta área, en particular, bueno, si a los que les interesa también hay un canal de YouTube súper bueno que partió varios investigadores en el área de scheduling, que se llama schedulingcenter.com, se pueden meter ahí, hay un montón de charlas súper interesantes y como atingentes a estas charlas hay dos que les recomiendo, está la de Moore con Stochastic Scheduling Theory, que está muy asociado a lo que hemos hecho nosotros en servidores, que ya trabaja con gente de Google, en cómo ordenar trabajo dentro de la cantidad de máquinas que ellos tienen, y hay un montón ahí de desarrollo súper choro. Y el otro es un seminario que fue hace como un mes y medio de Nicole Melo, que está en Alemania, bueno, ustedes la conocen. Súper interesante ese también, donde ella justamente hace un pequeño resumen de cómo este tema de learning, de aprender estas distribuciones que están atrás,
permiten o no permiten tener buenas recomendaciones atrás, y ahí tiene en la charla creo que tiene una parte súper interesante donde cambia el paradigma esto de estar pensando en predecir simplemente tamaños o valores de estos parámetros a predecir incluso los propios órdenes, algoritmos que predican el orden de lo que tengo y cómo poder aprovechar esa predicción para poder generar algún tipo de recomendación, ¿ya? Y de hecho ella con Alexander armaron esta página web que está ahí, les puedo mandar después la presentación, todos los links son apretables, así que y es una página donde ustedes se pueden meter y pueden sobre todo filtrar por año, tipo de paper, etc. Están como todo este tipo de nuevo, habría una gran cantidad de investigación asociada, pueden ir viendo qué es lo que se está haciendo, qué tipos de métricas se están atacando, etc. Así que eso es un poquito... pero en la charla esto como para dar a los que no sabían tanto quizás de programación de tareas, dar un pequeño super barniz muy fino, y lo que vamos a estar viendo acá en esta charla va a ser cómo puedo aprovechar esas predicciones. Yo sé que las predicciones, ya por lo que estamos viendo recién, yo sé que esas predicciones me generan un error respecto a la recomendación, pero quizás no solamente puedo aprovechar la predicción, sino que quizás podría aprovechar el error de esa predicción para poder modelar de mejor manera el problema de optimización que yo quiero hacer, mi problema de programación de tareas. Y eso es un poquito lo que voy a tratar de mostrar durante la charla, cómo hacerlo. ¿Ya? Así que mi primer problema, de dónde nació esto, fue justamente un problema de programación de pabellón. Programación de tareas bastante amplio, se puede aplicar en muchísimas diferentes industrias, y una de ellas que ha estado también grande desde el punto de vista de investigación es toda la parte de healthcare, toda la parte de salud, y en particular el tema de pabellones. Esta también tiene un montón de historia, la gestión de pabellones. De los años 90 la gente en investigación de operaciones estaba trabajando en diferentes modelos, en particular en el caso de Operating Room Scheduling hay un montón de trabajos también ahí, hay también un montón de surveys, así que ya el de dentro, que es del 2006, ya está bien a esta altura de la vida, hay un montón de otras cosas adicionales también. Y en el caso de la programación de pabellones, yo diría que hay tres complicaciones principales que nos molestan. La primera una es que son súper específicas, dependen mucho del país, de la logística o de la casuística que tenga el hospital que estamos analizando. En el caso particular de Chile, por ejemplo, después del 2006 con el tema de GES, ¿no es cierto?, aparecieron un montón de cosas particulares que estaban interesados, y en particular una de las cosas que apareció es este tema de que había una garantía de entregarle a ciertos pacientes con ciertas patologías un servicio on time, a cierta cantidad de días, y después de eso el hospital tenía que pagar por esa diferencia, que el paciente se podía ir a un hospital privado, ¿no es cierto? Y la diferencia entre el servicio lo tenía que costear el hospital público, con lo cual obviamente genera una presión gigante respecto de cómo funciona. Así que nos juntamos ahí con el Hospital de Neurocirugía de Santiago y empezamos a ver cómo poder ayudarlos a que eso no les generara problemas a ellos. Y la segunda complicación grande es esta variabilidad que tiene. Yo creo que las cosas van a durar tanto y en realidad no duran eso. Y aquí hay un ejemplo, estos son datos reales del hospital, donde tenemos un montón de códigos de cirugías acá abajo y las duraciones, y pueden ver ahí unas barras gorditas de diferentes operaciones que están haciendo diferentes tipos de procedimientos médicos que les tocan. Estos son 2 años de datos, donde estuvimos viendo cuánto se demoraban los diferentes médicos, los diferentes tipos de patología. Y hay una variabilidad súper grande. Obviamente eso me echa a perder un poco el problema, ¿ya? Y eso hace que la gente también no tenga mucha confianza respecto del problema. Como uno se junta con los médicos dicen, no, ¿para qué me vas a pasar esta herramienta si yo veo esta cuestión y después al final del día me di cuenta que tuve que hacer un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tú me dijiste? Así que no le creo, no lo ocupo y ahí quedó. Entonces justamente esa genera una complejidad adicional desde el punto de vista de gestión de personas, que uno tiene que mostrar de cierta forma que esto es un apoyo más que un reemplazo de la gente que está ahí. Eso. Entonces lo que partimos haciendo, y en este caso fue con Javiera Barrera, con Susana Monshine, con Gianpiero Canesa, que es alumno de doctorado, ¿ya? Y con David, que era el médico que estaba en el Instituto de Neurocirugía, tratar de ver cómo poder ayudarles con este problema. Y partimos con un approach determinístico. Así que, oye, mira, ¿sabes qué? Tratamos de ver qué podemos hacer, porque en realidad el problema que tenían ellos es que el problema original es gigante. Ellos tienen del orden de 700 pacientes en colon, con lo cual obviamente el problema de los 700 pacientes no daba formas de poder implementarlo.
son 100 patologías más o menos que ellos están tratando de forma regular. Lo bueno que tenía, lo que facilitaba un poco el trabajo de este problema era que no había un pabellón de emergencia que tuviéramos que gestionar nosotros. Eran 4 pabellones, son 4 pabellones que son electivos, así que la gente programa su operación y había uno de emergencia que estaba al lado, con lo cual nosotros estábamos trabajando solamente en los pabellones electivos que uno podía programar con tiempo. Igual son 5.500 cirugías al año, y hay del orden de 90 médicos que están haciendo este tipo de cirugía. Y también es un centro de entrenamiento importante en el país, o sea, hay mucha gente que llega y está aprendiendo cómo hacer estas cosas con un médico al lado, que genera también variabilidad. Parte de la variabilidad venía por ese lado, porque si el médico está haciendo una operación y quiere mostrar ciertas cosas al alumno que está al lado, puede que se demore más o menos para mostrar eso, no necesariamente porque la operación en sí haya sido más difícil o más fácil. Bueno, lo que hicimos entonces fue, para poder entrar rápido en el tema de incerteza, yo quería contar, lo primero que hicimos fue trabajar en este problema con Javiera, con Susana, con Jean-Pierre y con David, en crear algo que nos permitiera agarrar esta lista de 700 pacientes y decir, ¿sabes qué? Somos capaces de priorizarlo con estas métricas del GES, ¿no es cierto? Priorizarlo para poder tener la próxima semana, ¿no? ¿Cuáles serían las cosas que deberíamos estar pensando nosotros la próxima semana de programar y no tener que estar viviendo con esta lista de 700 pacientes entera, al mismo tiempo de que estamos interesados en que no tiremos a la cola toda la gente y dejemos prioridad solamente al GES, porque justamente la preocupación que tenían ellos era que, bueno, yo puedo resolver este problema desde el punto de vista de costos, poniendo toda la gente GES al principio, y el resto que, bueno, que sufra hasta que me quedo en espacio y lo voy metiendo por potencia. Y eso justamente no era lo que querían, así que estuvimos discutiendo harto también, que fue la parte interesante del problema, discutiendo cuál es la función objetivo siquiera de este problema. ¿Verdad? De hecho, la primera discusión respecto de la función objetivo fue, mira, nosotros queremos maximizar la utilización de pabellones. Eso es lo que nos hicieron los medios. Ya, yo te pongo un paciente en cada pabellón de 8 horas, 100%. Te fijas que esa operación es bien complicada de cerebro y tenemos 100%, no, pero es que escucha, ahí no tenemos ya. Entonces ahí como que se dieron cuenta rápidamente que había que hacer algo más al respecto. Entonces teníamos este modelo que nos permitía simplificar un poco el mundo, tener un grupo más pequeño y crear un modelo que estoy haciendo un poco de handwaving, no más de un montón de restricciones operacionales, porque no es el objetivo de la charla, que pudimos hacerlas con un modelo indexado en tiempo que capturaba parte de esas cosas. Y ahí la función objetivo que terminamos, como les comentaba, era empezamos a analizar con ellos, bueno, cuál era la prioridad que tenía cada persona y creamos una suerte de weighted throughput, donde le poníamos un peso a la gente según el tiempo de espera que llevaba y tratamos de maximizar la cantidad de gente que iba pasando por el pabellón. ¿Puedes describir un poquito cómo operaba esto, digamos, sin la intervención de ustedes? O sea, sin la... ¿Cuál era, al menos anecdóticamente, digamos, cómo ellos definían el uso de pabellón, la asignación de los médicos, etcétera? Todos los jueves en la mañana teníamos una reunión que era como de 3 horas con 5 médicos sentados y gente que podía salvar vidas, estaba jugando Tetris, literalmente, ¿cierto? Revisando esta lista, había dos enfermeras adicionalmente que estaban revisando esta lista de 700 pacientes y empezaban, mira, ¿quién va a estar esta semana? Mira, va a estar tal o cual médico va a estar aquí, y ¿quién podría? Y empezaron ellos, más que nada por intuición, empezaban a ver quién es la gente y la enfermera le diciendo, oye, pero esta persona lleva tanto tiempo esperando, esta persona llega acá, como que ella tenía ordenada por fecha de llegada de esos pacientes y la gente estaba simplemente tratando de ponerlo. Pero eso era un Excel que tenían ellos. Un Excel, sí. De hecho, literalmente el programa final tenían 4 columnas en un Excel y iban poniendo nombres de pacientes. Creo que eso se prestaba también para que alguien pudiera hacer presión por su caso, digamos. Eso sí, que simplemente por presionar o conoce a la enfermera o... Había un montón de WhatsApp entre medios también de comunicación, no me tocó ver nunca una cosa por el estilo, pero me imagino que, claro, en conversaciones, oye, mira, a este paciente le duele más o le duele menos, no había ninguna métrica que dijera, mira, este tiene 5, este tiene 8 de dolor, así que priorizamos el de 8, no había ningún tipo de ese tipo de ¿Esa es una información? Si los pacientes se atienden en otro hospital, ¿es una información que ellos ven? Si el paciente se tiene que ir a operar a otro país, se le llega después a ellos porque ellos estaban en el sistema, estaban esperando. Así que ahí le llega después la cuenta. Llega después nomás. Sí. O sea, cuando llega el término del periodo, que el paciente ya tiene derecho a irse a otro hospital y les llega a ellos, no sé cómo es la dinámica de la parte administrativa, de si tienen que ir a FONASA a ver el tema, pero finalmente le llega la cuenta al hospital para poder hacerlo. Así que, pero incluso la parte del diseño de la métrica fue súper interesante porque, claro, uno llega con
esta visión de, bueno, puedo tratar de transformar cualquier cosa en una función objetivo, y ellos tienen una visión bien distinta respecto de qué es lo que es esperar, ¿no es cierto?, con dolor, sin dolor, y cómo lo hacemos para poder hacer eso. Y la pregunta tuya es súper relevante, porque finalmente uno tiene que tener esta discusión de, bueno, ¿cuánto vale un día más de espera de una persona que está con dolor, supongo? Entonces hay una conversación de qué es lo que significaban estos pesos y cómo ponerlo para que hiciera sentido. Y estuvo trabajando David, de hecho, la parte importante aparte obviamente de conectarnos con toda la problemática y el conocimiento de dominio que tenía David, fue también correr este problema. Lo tuve que correr varias veces con pacientes que le llegaban, simulábamos a veces pacientes o tenía las listas y comparábamos lo que hacía él versus lo que hacía el modelo, para poder ver que efectivamente el modelo que estaba haciendo te entregaba recomendaciones que hacían sentido respecto de lo que a él le interesaba hacer, cosa que efectivamente esto tuviera algún sentido. ¿Ya? Y después de que teníamos entonces este grupo más pequeño de pacientes, este modelo trataba de ordenarlo durante la próxima semana, estos 40 o 50 pacientes, y ponerlos uno tras de otro en un programa de pabellones más definitivo. El problema, obviamente, de que cuando tenemos variabilidad, como les comentaba al principio, es que, bueno, yo pensaba que mi asignación iba a ser así, porque eso es lo que iban a durar las operaciones, terminó siendo asá, ¿no es cierto? Y como esta cosa va siendo online, al final, cuando llego a este punto de acá, cuando llego a este punto de aquí, ¿no es cierto?, probablemente a ese paciente 6 que está ahí le dicen, ¿sabe qué? Lo siento mucho, perdón, al paciente 0 ese, le dicen, lo siento mucho, me tenéis que ir mañana porque ya no da el pabellón, tenemos que cerrar, etc. ¿Ya? O al médico le tienen que pagar horas extra para poder efectivamente satisfacer esa operación que habían prometido. Así que genera problemas por cualquier dos lados, ya sea porque hay que pagar adicional a ese médico, o genera problemas al paciente que tiene que volver al día siguiente. Recuerden además que una de las problemáticas grandes es que, como este es uno de los centros importantes en Chile, de repente venía gente de Arica o de Punta Arenas, ¿no es cierto?, que voló para tener esa operación ese día, iba a estar no sé cuántos días en la clínica, y ahora tenía que salir a buscar un hospital, o sea, un hotel, porque ni siquiera iba a llegar y iba a estar operado y iba a estar en sala de recuperación, no tenía que conseguir hotel esa persona. Así que tiene un montón de temas de personas, de gestión de personas, de modo que es bien interesante de ver cómo eso afecta a este tipo de recomendación. Y si bien, como este es un hospital bastante pequeño, son 4 pabellones, 40 pacientes, no es un número muy grande para lo que podemos resolver hoy día con modelos de optimización entera. Así que podemos poner estos problemas relativamente grandes en Globo, Visiplex, lo que les guste, ¿no es cierto? Y dentro de todo, computadores relativamente nada muy especial, son capaces de hacer todo el crunching, ¿no es cierto?, para poder llegar a una solución de ese modelo. ¿Ya? El problema, obviamente, es que, debido de nuevo al tema de la variabilidad, si nosotros agarrábamos estos datos, simulábamos después lo que realmente iba a pasar. ¿Ah? Porque yo tenía estos promedios, estaba ocupando estos valores promedios de duración de operación, ¿qué es lo que iba a pasar? Aquí les muestro un ejemplo de varias simulaciones donde mostramos cómo terminaba siendo realmente la utilización del pabellón, que estaba en este caso en el 87%, y el tiempo extra que se requería, ¿no es cierto?, que podía tener una cola de hasta, si uno quisiera realmente hacer todas las operaciones que prometió, hasta 12 horas adicionales. En algunos casos obviamente eso nunca va a pasar, porque se cancelan, etc., pero uno hubiese requerido en alguna de estas instancias de realizaciones de esta incerteza hasta 12 horas para poder hacer este tema. Y ahí, Rodrigo, ¿la secuenciamiento afecta la longitud de la cola o se suman solamente? ¿Hay covarianza entre los tiempos o no? Súper buena pregunta. La verdad es que teníamos poca información respecto de los médicos asociados a los pacientes, o sea, teníamos la información de médico-paciente, pero incluso la parte de gastamos harto tiempo en poder limpiar la base de datos porque habían, no sé, operaciones que terminaban antes de que partieran incluso. Entonces habían datos ahí que claramente uno revisando cómo llegaba a ese... Esa ayuda. Claro, entonces, ¿cómo limpiamos eso? ¿Cómo identificamos? Porque claro, en realidad los datos que estaban ahí no es que había un paciente con código de barra como nada, o sea, se podía pasar de tit, ¿no es cierto? Sino que efectivamente había una enfermera o un asistente que pasaba al final y en un tablet anotaba las cosas que se acordaba de lo que había pasado, y si no se acordó, ¿no es cierto?, después de esa operación quizás se acordó en la noche y puso todas las del día, entonces quizás por ahí puede haber tenido alguna de los errores del sistema. Se hubo harto trabajo desde el punto de vista de datos, de limpieza, y poder entender qué es lo que estaba pasando, ¿ah? Para poder llegar a esa información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para arreglar eso? Porque finalmente, si le paso ese problema determinístico, ocupando promedio, ¿no es cierto?, la cosa no se veía muy útil o a ellos les generaba harto ruido. Hay algo que podemos hacer al respecto, aprovechando que tenemos todos estos datos, tenemos varios años de datos. Entonces, obviamente, la primera cosa natural es decir, tratemos de bajar la variabilidad de alguna forma.
Y la forma más fácil es, ¿sabes qué? Igual, si tienes todos estos datos abiertos, no ocupes promedios por operación, ocúpate promedios por operación por médico, quizás ahí hay unos médicos que son mejores que otros, te fijas, tratemos de bajarle un poco la variabilidad por ese lado. Así que tratamos de hacer eso y mejora, pero un poquito, porque en realidad sigue habiendo, como pueden ver acá arriba, esto es para un solo médico, para un sitio sola operación, todos los diferentes médicos que hacen esa operación y vemos que, de nuevo, aunque uno abriera esto en operación cirugía médico, seguimos teniendo que por la misma cirugía hay un montón de médicos que tienen un montón de variabilidad. Pero en el modelo que estáis considerando, estáis asumiendo que el promedio. Sí. No estáis tomando consideración información estocástica. No, todavía nada. Bien. Así estoy diciendo, dije al principio, ¿sabes qué? Determinístico, promedio, yo sé que es malo, pero es mejor que nada, aunque en realidad sabemos que es peor que nada a veces, ya que es parte del... O sea, si se meten a la charla de Nicole, van a ver que en algunos casos ocupar esos promedios cuando son malos son, de hecho, peor que nada. Sería mejor no decir nada y hacer las cosas sin eso. Así es, pero sabíamos eso y queríamos ver cómo poder construir sobre eso, ¿ya? Entonces aquí lo que les estoy mostrando es que para diferentes médicos, para una misma operación, obviamente hay una variabilidad súper grande, así que si bien puedo mejorar, no es mucho lo que logro. Y acá vemos que nuestro pabellón pasó de un 87 a un 89% de utilización, porque ahora sabemos un poquito más de información, y nuestro overtime, ¿no es cierto?, pasó de 0.8 a 0.7. Un cachito más abajo. O sea, si les muestro después las distribuciones que les interese, cuando están en el paper, las colas siguen siendo súper largas respecto de cuánto es lo que realmente necesitaba para poder hacerlo. Me ayudó un poquito, ¿no? Y la gente obviamente ha trabajado en este problema en pabellones particular, con tiempo estocástico, obviamente un montón de cosas, Stochastic Knapsack hay una de las opciones también que se ha ocupado harto, tratar de ordenar por variabilidad, también hay un montón de reglas de ese tipo que se han ocupado. Y nosotros teníamos dos problemas. El primero era que, bueno, queríamos hacer algo más, teníamos toda la información, quizás podríamos aprovecharla, eso es muy bueno. Y lo segundo es que teníamos un problema distinto en el sentido de que en algunos casos yo podía elegir qué médico hacía qué paciente. Digamos, un túnel carpiano, que es súper estándar, es como McDonald's de lo que podían hacer allá. Básicamente 4 o 5 médicos, yo no venía amarrado con el médico necesariamente que tenía que hacerlo, así que podría hacer un poquito de elecciones ahí de quién pongo haciendo qué. Mientras que había otras que obviamente que no se podía porque era un tumor en particular en alguna parte que venía yo con este médico que me venía atendiendo hace mucho tiempo, así que estoy amarrado con eso. Y todas estas reglas que existen hasta el momento cuando estábamos estudiando esto, venían siempre de la mano de, bueno, que se reduzcamos por variabilidad o cosas por el estilo, porque yo ya sabía que venía amarrado con qué. Mientras que ahora a este paciente yo le puedo tener varias distribuciones, porque depende de qué médico le ponga, es cuál distribución es la que tiene. Entonces ya no es, ahora tengo que hacer una suerte como de matching al mismo tiempo que tengo esta otra cosa de variabilidad. Así que no era trivial llegar y tratar de sacar alguna regla. Así que de alguna forma quiero saber, ¿cierto?, hacia adelante qué es lo que está pasando en estos 14.000 millones de escenarios. Pero en realidad no quiero hacer lo que hace el Dr. Strange de poder ver exacto qué es lo que va a pasar, porque nunca lo voy a poder saber. Lo que yo quiero tratar de aprovechar esas distribuciones para poder tratar de meterlas en mi modelo y que ojalá mi modelo me entregue algo más robusto si es que ese futuro no realmente ocurre. Porque la gracia no tenemos la gracia de Dr. Strange de saber efectivamente qué es lo que va a pasar. Así que hicimos lo siguiente. Supongamos que tenemos esta variable S que me representa el valor real de cuánto va a durar esa cirugía y va a ser una variable aleatoria en este caso, ¿no es cierto? Y lo que se nos ocurrió fue lo siguiente. Digamos que en realidad lo que yo quiero hacer, en vez de estar controlando, o sea, uno cuando, no sé si alguien ha revisado quizás el área de Chance, de desarrollo de restricciones de probabilidad, y cuando uno trata de agarrar esas distribuciones que están atrás, incluso cuando son normales, dejan unas funciones no lineales de vuelta en el problema de utilización que son súper mala onda y bien difíciles de poder resolver, ¿ya? Pero igual nosotros de alguna forma queríamos poder tratar de decir, ¿sabes qué? A mí lo que me gustaría es que no se me pase la cantidad de horas que le asigno un pabellón, porque lo principalmente que estábamos viendo era este tema del overtime, controlarlo de alguna forma, ¿ya? Entonces yo tengo una suma de variables aleatorias ahora, que quizás me esconde algo de la problemática. Así que voy a tener este SJ aquí que me está juntando toda la suma de todas las diferentes pacientes que pongo en ese pabellón, y quizás puedo ocupar eso como un proxy para poder hacerlo. Y decir, ¿sabes qué? En vez de estar peleando por la probabilidad exacta de cada una de estas cosas, quizás lo que quiero es controlar la cantidad de horas que le chanto al pabellón, ¿ya? Así que voy a tratar de poner una restricción de ese tipo. Que SJ sea mayor o igual que T, eso lo quiero poner con un menor a epsilon, ¿ya?
Y ahí uno trata de ver, bueno, cuánto podría ser respecto del error que yo tenga sobre ese valor esperado del S. Así que eso es lo que, la forma que tratamos de agarrar esto. Y además, como teníamos toda esta información, yo podía ver efectivamente cuáles eran las distribuciones de probabilidad que estaban escondidas detrás de esta, por lo menos desde el punto de vista histórico. Así que ver cuál era la información. Encontramos que estas eran las distribuciones principales que encontramos, están súper cercanos a lo que aparece en la literatura médica, donde muchos de los tiempos de operaciones están bien agarrados por lo normal, y nos llamó la atención un poquito estas distribuciones uniformes, que las vimos justamente con algunos tipos de operaciones que eran bastante más estándares, tipo un túnel carpiano, cosas como más rápidas de pasar, tenían unas distribuciones que no tenían forma uniforme, normales, sino que más que nada uniformes respecto a eso. Así que la pregunta es, bueno, si yo sé esa distribución, ¿hay algo que yo pueda hacer al respecto? Entonces, voy a tratar de transformar eso, transformar esa probabilidad de ahí, de alguna forma más tractable, ¿cierto? Que yo pueda transformar en una restricción que pueda ser útil. Así que voy a poner el ejemplo, en el paper pueden ver otros ejemplos adicionales, pero vamos a ver el ejemplo con la distribución uniforme, que es un poquito más fácil de seguir. Y lo que se nos ocurrió fue lo siguiente. Hay un libro, de hecho, que se llama el libro de la Probability Bounds o algo así, que tiene un mamoteo de este porte donde está lleno de diferentes bounds que uno le puede poner a distribuciones de probabilidad. Así que uno puede ojear ahí si uno está con sueño o no tiene sueño, no quiere dormirse, está eso. Y una de las cosas que encontramos es hay una desigualdad de Heffering que viene detrás de una desigualdad de Markov, que esta que está acá, y dijimos, oye, ¿sabes qué? Tratemos de ver si esto nos podría ayudar, quizás porque nos ayuda a agarrar un poquito la cola del problema. Esa es la gracia que tenía esta. Y la desigualdad lo que dice es, básicamente, que esto de aquí siempre va a ser menor o igual que esta función que está multiplicando la transformada de Laplace de las funciones de género de momento de las distribuciones que yo tengo sumadas dentro de esta cosa. Que como yo tenía una suma de cositas, estos S sub y J eran diferentes distribuciones, yo tengo la suma de esas cosas, quizás puedo perseguir por ahí el tema. Si uno saca el logaritmo a los dos lados, y yo quiero que esta cosa de aquí, bueno, yo quería que esta probabilidad fuera menor que epsilon, ¿ya? Ahora yo sé que esta probabilidad es menor que este bound que me está dando Markov, así que yo quizás lo que puedo hacer es decir, ¿sabes? Que yo voy a tratar de transformar entonces que este bound sea menor que epsilon, y con eso espero que este bound me empuje esta cuestión, me empuje esa probabilidad hacia abajo. Le saco el logaritmo a los dos lados, y para poder deshacerme de esa multiplicación, y me queda una cosa así, donde mis x representan las cosas que yo le asigno al pabellón, bacán, y tengo este logaritmo con una función ahí, algo me pasa ahí, y tengo este logaritmo de epsilon al otro lado. Entonces ahí ya tengo una cosa que parece algo, que podría tratar de hacer. Donde ese phi y k es, ¿no es cierto?, la función generadora de momento de mi distribución. Los que están metidos en probabilidad ya van a decir, ya sonaste, Rodrigo, con lo normal, ¿no es cierto?, porque no tiene función generadora de momento, pero hay algunas ideas tiradas por ahí que les cuento al final de qué podríamos hacer. Yo obviamente no lo hice. ¿Y eso no sirve para todo S o el S lo...? Súper. El tema es que S es para todo S mayor que 0. Y así que termino, bueno, si le meto la función general de momento del uniforme, tengo esa cosa ahí, y claro, esto de alguna forma tengo que, te adelantaste ahí, justo tengo que encontrar un S bueno, ¿te fijas? Como tiene que ser para todos los S, y ojalá sea el S que menos me moleste, en realidad. Porque yo quiero tener el mejor inner approximation de esta cuestión. Así que, bueno, una de las cosas que se nos ocurrió ahí, trabajando con Macarena, que también quiere graduarse, entonces, ¿cómo cerramos este problema? Oye, ¿qué pasa si nos tratamos de dar algunos valores de S en forma inteligente? ¿Ya? Y hemos estado explorando, de hecho, con programas con Macarena, y después con Constanza justamente estamos trabajando en eso, en que si yo me doy una familia de valores de S posible, y lo puedo sacar de alguna forma inteligente, claro, yo podría decir, ¿sabes? Que tengo esta familia de S, y lo que yo quisiera hacer entonces es que el menor de estas restricciones sea menor o igual que ese logaritmo de S. Así que como que lo encajo en esta cosa, sigue siendo feo, pero como que lo encajo en eso, y hoy día podemos agarrar eso y tratar de desarmarlo, ¿no es cierto?, en restricciones enteras, podemos agregar un par de variables ahí. Y hay un paper tuyo ahí que podría ser súper útil por el tema de qué cosas prendo y qué cosas apago en tipo de restricciones, pero aquí puesto súper naive, lo hicimos con Macarena, diciendo, ¿sabes qué? Voy a agarrar todas estas restricciones, tengo un montón de valores de S que yo tengo, este gallo de acá me las va a apagar la restricción cuando yo lo necesite, y yo además puedo apagar U-1 de ellas, cosa que quede la que menos molesta.
Así que obviamente me crece harto el problema, tengo un montón de variables enteras adicionales que me están prendiendo y apagando estas cosas, que hace que, ¿no es cierto?, Gurobi tenga que hacer harto ejercicio respecto del branching, etc. Y con Constanza lo que hemos estado tratando de trabajar, y lo voy a poner al final, es justamente cómo hacer esto un poquito más eficiente. Pero incluso así, anoté loca, analizando un poquito más o menos dónde deberían estar los valores de S, uno puede generar una pequeña familia de valores de S posibles que están ahí y poner esta restricción para cada pabellón. ¿Ya? ¿Qué resulta? Dale. Y ahí el dual te da buena información de... Y que como estamos con... estos son enteras por todos lados, son puras binarias, no hay mucho que yo... O sea, el gap parte súper feo y sigue súper feo y de repente, pum, pasa así. Entonces como que hay un montón de combinaciones entre medio y hay partes técnicas que uno podría meter aquí para romper simetría, bueno, lo que el trabajo que ha hecho José, de que podría ayudar un montón a cómo ordenar esta cuestión, porque hay muchas cosas que tú dices, bueno, pabellón 1, 2, 3, 4 me da exactamente lo mismo. Te fijas, hay un montón de cosas que uno podría hacer para mejorar este funcionamiento. Así que bueno, contarles un poquito los resultados experimentales de qué es lo que pasa. Si yo agarro, pues en este caso puse un epsilon igual 0,8, y vemos qué es lo que pasa, simplemente poniendo esa restricción a todos los pabellones, automáticamente caí ahí del 89 al 70 de utilización, así que bajé mi utilización, pero mis horas extra adicionales pasamos de 0.7 a 0.1, así que dividí en forma importante la cantidad de horas extra que necesitaba porque se está preocupando justamente de proteger eso. Esto es para un valor particular de epsilon, que en este caso es 0.8, pero nada me detiene de poder tener varios valores. Y de hecho lo que puedo hacer con esto es una suerte de frontera, donde yo puedo jugar con esto, y lo que fue súper interesante aquí en la discusión con los médicos fue que esto a ellos les daba una visión ahora de entender cuánto vale un poquito más de utilización del pabellón o cuánto vale una hora más de trabajo de su médico. Le hace esa relación de, mira, ¿sabes qué? Si tú me estás exigiendo aquí que yo pase la utilización del pabellón de 0.9 a 0.96, voy a tener que pasar de tanto a tanto la cantidad de horas extra que van a tener en promedio los médicos que tienen que estar ahí. ¿Ya? Entonces, como ya automáticamente les da una mano respecto de esto. Y esto nos permite justamente crear estas fronteras de, mira, esta es la zona donde te vas a estar moviendo con este modelo. Y aquí lo que les estoy mostrando un poquito las distribuciones de las cosas que pasan cuando lo simulamos múltiples veces, vamos a esconder nada debajo de la alfombra y que quede todo lo más dentro de lo que se puede poner en un gráfico así, lo más transparente posible. Así que eso le da un tuning parameter ahí al médico. Y también lo hicimos con datos históricos, porque en los datos históricos teníamos la desventaja que yo no puedo elegir los médicos, pues ya están hechos, ya fue, ¿te fijas? Por lo cual yo queríamos ver con Macarena que justamente estos beneficios que teníamos aquí no vinieran exclusivamente porque estoy cambiando los médicos y estoy poniendo el médico más rápido con esa operación en particular y por eso lo estoy haciendo más rápido. Entonces, para poder justamente ver eso bien, agarramos 138 días y lo que hicimos fue ocupar esas mismas distribuciones para ver qué es lo que hubiera pasado en esos 138 días con múltiples realizaciones de esos mismos 138 días. Aquí están los datos de lo que hicieron ellos. Eso fue justamente, si uno simulaba esto, tenían una utilización del 73% y como 3,7 horas extra hubieran necesitado para poder hacer todas las operaciones que dijeron que iban a hacer. Y cuando uno le aplica esas restricciones de probabilidad, sin saber obviamente cuánto van a durar las operaciones, a priori, uno puede reducir eso, aumenta incluso la utilización del pabellón, porque lo estamos ocupando de forma más ordenada, estamos poniendo los pacientes de otra forma, y reducimos importantemente el valor esperado del tiempo extra que hubiéramos requerido para poder hacer. Simplemente reordenando, de hecho no hay ningún cambio aquí de médico con el paciente, simplemente cada día lo estamos agarrando y estamos reordenando los pacientes dentro de los diferentes pabellones para quedar con un sistema que termina teniendo mayor utilización y menor necesidad de overtime para poder satisfacer todas las operaciones que había que hacer. ¿Ya? Eso lo publicamos el año pasado, antepasado, en eYour, que justamente ahí están todos los análisis. Si a alguien le interesa, les puedo mandar el artículo, que nos da este tuning parameter adicional que nos permite ordenar entonces estos pabellones de una forma un poquito más inteligente, aprovechando esa información que tenemos. Y la pregunta es, pucha, y ahora, dado que tenemos esa información, ¿podríamos ocuparla para aprovechar estos temas de predicciones? Porque finalmente lo que nosotros hicimos en el tema de los pabellones fue, yo tengo este tiempo que dura algo y tengo esta distribución y estoy tratando de meter la distribución completa, ¿ya? Pero quizás lo que podría hacer es que si yo tuviera algún algoritmo que me permite predecir, ¿no es cierto?, cuánto va a durar, yo podría tratar de meter entonces la distribución del error de esa predicción.
y aprovecharme por ese lado de meter, más o menos con esta misma técnica, tratar de meter esos errores dentro del modelo de optimización. Y eso lo estamos haciendo justamente ahora con Constanza, en un problema bien distinto, que es un problema de gestión o salvataje de bosques, que también les quería aprovechar de contar. Entonces, bueno, el tema forestal, así que estoy saltando súper lejos de pabellones a bosques, pero también es un tema súper estudiado. Bueno, en Chile hay una historia gigante aquí, hay un Edelman, de hecho, en tema forestal, con Andrés Weintraub, ¿no es cierto? Han trabajado un montón en diferentes temáticas alrededor de los bosques, desde los años 60 hay un montón de eso. También ha sido una cosa que principalmente la ocupan las forestales grandes. Las forestales chicas no tienen acceso a este tipo de herramientas. Bueno, la UPO tiene su propia unidad, tiene dos unidades de hecho de OAR adentro que están trabajando en este tipo de modelos, pero obviamente las forestales más pequeñas no tienen eso, y hay un montón de ellas en Chile, ¿ya? Y justamente lo que pasó fue que nosotros tuvimos el 2017, fueron estos tremendos incendios que hubo en el sur de Chile, se atacaron, todavía en días con hasta 100 fuegos en paralelo, todos dando vueltas. De hecho es una foto de verdad, digamos, estábamos trabajando en un proyecto en el NAP, y veníamos volando, y ahí se alcanzan a ver 1, 2, 3, y me parece que por aquí había un cuarto foco. En la ventana sacaba una foto y había 4 focos de incendio solo en ese mismo momento a finales de 2017. Así que efecto súper dramático sobre la región, y en especial sobre las forestales más pequeñas. Porque las forestales más pequeñas se les quema el bosque y no pueden irse a los otros campos que tienen para seguir cosechando, porque ese es todo su campo. Así que sonó la cosa, ¿no es cierto? De hecho, estas son fotos de verdad, aunque no parezca, esas dos fotos son exactamente el mismo lugar. Eso es lo que pasó en 2017, pasó, ¿no es cierto?, el incendio por encima, no quedó nada, era como caminar en la luna, era muy extraño, porque uno caminaba y como que saltaba un polvo, pero no había ruido. Está todo, era como una suerte de nieve en el suelo, ni siquiera se escuchaba el ruido. Bueno, el punto es, en las empresas forestales pequeñas, obviamente esto les deja la escoba, porque les quema absolutamente, les echa a perder todo el flujo de caja completo, y especialmente en la región del Maule, estamos trabajando con la municipalidad de Cauquienes, al lado de Santa Olga, donde, ¿cierto?, se quemó todo. Entonces, efectivamente, la gente no solamente estaba perdiendo su casa, porque se había quemado, sino que también estaban perdiendo su pega, porque no había bosque que cosechar. Y una de las personas que trabajaba ahí nos dijo, oye, pero ¿sabes qué? Esto de agarrar, tenían seguros, ¿cierto?, seguros para el incendio, por lo cual, claro, podían recibir la plata del seguro y lo siento por todos ustedes, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Y de cierta forma genera un problema social súper grande en llegar y hacerlo. Entonces la pregunta decía, pero yo me paseo por este lugar y, bueno, esos pedazos de madera que están ahí, igual quizás podríamos sacarle algo de eso. Te fijas, y tener gente cosechando que no se quemó todo, y muchas veces pasa cuando tenemos estos fuegos que pasan muy rápido, que son muy calientes, queman la corteza y siguen avanzando y no alcanzan a quemar hacia adentro el palo. Y lo que ocurre con eso es que, claro, el árbol muere porque vive por la corteza, pero tenemos un tiempo para poder cosecharlo que es limitado, porque después de eso se empieza a manchar hacia adentro la madera con el carbón y se empieza a podrir. Entonces si queremos hacerlo, hay que tomar la decisión luego, y además, una vez que yo le digo a la empresa de seguro, oiga, yo voy a encargarme de estos rodales, yo no se preocupe, estos rodales de acá me los pague usted como seguro, bueno, ahí es como mi punto de decisión, y después de eso me tengo que comer lo que yo decidí, y me llega solamente lo que le dije a la aseguradora que me pase. Así que, obviamente, como les comentaba ahí, es un efecto económico, no solamente económico, sino que también social, súper grande. Básicamente la idea de esto era poder cómo generar un modelo que les ayudara a ellos a planificar con la gente que ellos tienen y con los bancos de acerrío que estaban disponibles, porque obviamente como las forestales se les quemó todo y se fueron a otro lado, había un montón de bancos de acerrío locales que daban el servicio de corte, que podían llegar y ayudar a estos equipos a poder cosechar un poco más rápido y sacar un poco más de dinero respecto de lo que estaba. Así que ese es el problema de salvataje de bosque. Que es una vez que pasa este tipo de eventos, donde no solamente pasa con fuegos, también hay temas con hongos y otros tipos de enfermedades que matan el bosque. ¿Cómo puedo cosechar esa madera, dado que esos árboles ya están muertos, entre comillas? ¿Cómo puedo cosechar la madera de una forma ordenada y rápida? Y el foco ha estado principalmente en, por un lado, el lado ecológico de cómo puedo reponer este lugar para que vuelva a crecer, pero nunca ha estado por el lado de, bueno, ¿y qué gestión de operaciones le pongo a esto? ¿Cómo hago la planificación de la producción asociada? Y eso fue el choro de este proyecto, que ayudamos ahí justamente a
a resolver, de nuevo, ocupamos un MIP ahí para poder resolverlo. Estos eran alumnos de pregrado que estuvieron trabajando en este proyecto. Básicamente armaron un modelo que permitía entender cómo funcionaba toda la lógica con gente externa, gente interna, etc. Hay algún poquito de técnicas ahí para poder simplificar algunas partes del modelo que permitían entregar una recomendación. ¿Ya? Se lo publicamos hace un par de años en Omega. Pero tenía un drawback súper grande, ¿ya? Y es que básicamente la cantidad de madera que parte al principio en este inventario en el tiempo cero, uno lo puede ver en el artículo, genera un problema grande respecto a la sensibilidad. O sea, ese parámetro es justamente el clave respecto de lo que va a pasar realmente con lo que yo estoy haciendo. O sea, esa recomendación de ponga a toda esta gente a trabajar ahí puede ser pésima si es que no tengo ese número bien puesto. Y parte del estudio que hicimos ahí con Gianluca, con Felipe, Matías y Magdalena fue justamente entender cuáles eran los parámetros que queríamos entender y qué le teníamos que decir en realidad a la empresa forestal de, sabe que vaya a hacer estos otros rodales y vuelva a medirlos, porque en realidad son tan sensibles, estos son los claves, que necesitamos que tener mejor información. Y hablando con algunos colegas, pues Javier Patín trabaja que está en la UAI, trabaja en temas de imágenes satelitales, me decía, oye, pero ese tipo de problemas, hay algoritmos que no puede pasar sobre las imágenes satelitales, que pasan 2 o 3 días después, y te puedo decir cuánta madera hay más o menos, y los errores, bueno, hay errores obviamente asociados a eso, pero quizás te puede servir ese tipo de información. En el caso de nosotros de este paper en particular, tuvimos un ingeniero forestal que se paseó por el lugar y tomó 3 o 4 muestras y trató de hacer un poco de la estimación de cuánta madera había en cada una de las diferentes partes del bosque que hicimos como caso de estudio, ¿ya? Y obviamente el efecto que tiene la incerteza es gigante, ¿ya? Y aquí les muestro un ejemplo que estamos haciendo con Constanza, donde está simulando justamente diferentes cosas que pueden estar pasando, y tanto en la parte de la posición de caja de la empresa al final y la cantidad de madera que terminamos botando, porque no alcanzamos a hacerlo porque pensábamos que teníamos suficiente capacidad, pero nos sobró más madera de lo que pensábamos, o nos faltó en otro lado y no tuvimos capacidad de poder procesarla. Es súper grande esa variabilidad. Entonces la pregunta es, escucha, pero si yo tengo esta estimación de cuánta madera hay, y la modelo en realidad no como esa estimación, sino esa estimación más un error que tengo, y ahora puedo aprovechar esto que acabo de construir, y aprovechar que en este caso, en lo que decía Javier, era que esas estimaciones, esos modelos generalmente tienen errores que pueden distribuir normales, más o menos, y una de las opciones que podría hacer, podríamos arreglar eso, y efectivamente lo que está trabajando ahora Constanza es justamente en poder meter eso, y aquí los primeros análisis que está haciendo ella muestran que efectivamente el cash position puede incluso mejorar un poquito más de lo que estaba, pero la cantidad de madera perdida, de la forma que lo está poniendo, cambia pero dramáticamente, y eso que nosotros, ese cash position podría ser aún mejor porque no estamos considerando el hecho que va a tener que alguien limpiar después la madera que quedó tirada, que alguien va a tener que pasar con eso y va a gastar en limpieza de esa parte. Yo dije que me iba a hacer cargo de este rodal, así que yo lo tengo que cosechar. Si no alcancé y perdí la madera, igual tengo que limpiar después para volver a plantar, así que hay un costo adicional que no se está considerando, pero se reduce en forma significativa solamente por poner estas restricciones de probabilidad adicionales a este modelo. La azulita es la anterior, ¿no? ¿Sí? La azulita es la anterior, la amarilla es la nueva. Entonces está un poquito más adelante, como se ve acá, está un poquito más adelante en términos de posición de caja, así que la ganamos un poquito más de plata en promedio, pero desde el punto de vista de pérdida de bosque se reduce significativamente la cantidad de bosque porque estamos atacando, estamos diciendo, sabes que quiero limitar la probabilidad de que me quede con gente ociosa y que no tenga nada que hacer porque tenía capacidad libre para poder hacer. Así que eso es justamente lo que estamos haciendo ahora, que me ayuda a conectar entonces lo que estaba diciendo al principio de, bueno, cómo conecto estas estimaciones estas estimaciones que tengo, pero lo agarro por el lado de la probabilidad de los errores que tengo y tratar de meter eso dentro del modelo, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora con todo esto? Aprovechando para cerrar. Bueno, la primera, como les decía al principio, desde el punto de vista de lo que construimos, hay 3 preguntas interesantes. La primera, obviamente, es cómo hacer la parte de lo normal. Muchas de las operaciones estas tienen esa distribución. Con lo normal no tengo la funcionalidad de momento. Hay un paper de Asmussen del 2014 que es súper interesante
Ahí. Entonces estamos con TESS, con los datos de TESS, que tiene una cosa súper chora. ¿Ya? De hecho hay una foto, bueno, la foto que uno puede sacar de la Tierra de un tránsito, ahí está el tránsito de Mercurio sobre nuestro Sol. ¿Ya? Que se lo saqué yo hace como 2 años atrás. Que el próximo es el año 2100 y tanto, así que no da. Pero bueno, lo choro que ellos tienen es que tienen ese satélite que está dando vuelta y tiene un listado de candidatos de que podrían pasar el planeta por el frente de esa estrella, hace un dip en la luminosidad. El problema es que tenemos rango con incerteza respecto de cuándo podría partir ese dip y cuándo podría terminar ese dip. Y yo estoy interesado no necesariamente en ver el dip completo, quizás un pedacito del principio, un pedacito del final, ojalá fuera todo, pero a mí como astrónomo, los colegas que están trabajando me dicen, escucha, amigo, mientras más puedo hacer yo por noche, mejor. Entonces, ¿cómo poder hacer un modelo que trate de agarrar esa incerteza de cuándo parte y cuándo termine y poder tratar de meter la mayor cantidad de observaciones de exoplaneta en este listado para poder, ojalá cada noche, ir mejorando y mejorando esas estimaciones de cuándo? Pues mientras más datos tengan, van mejorando la predicción de cuánto es el periodo que tiene ese planeta al frente, la órbita del planeta al frente de la estrella, y tienen cada vez mejores predicciones respecto de ese error. Así que tenemos una pregunta que está resolviendo, en este caso, Camila Marcuello, del Magister en Data Science que tiene en la UAE. Pero obviamente hay preguntas adicionales si alguien está interesado acá de meterse en el tema. Lo otro que estamos viendo es justamente el tema, hay un área completa que se llama RCPSP, Resource Constraint Project Scheduling, que trabajamos harto con Eduardo Moreno, Marco Colea, trabajar harto en temas de minería, donde tenemos estos recursos que estamos ocupando para poder modelar este tema. Y una de las cosas que no habíamos visto es que los recursos siempre son conocidos. Yo digo, ¿sabes qué? Mira, todos los días tengo esta cantidad de camiones o tengo esta cantidad de petróleo, lo que sea que necesite para poder sacar estos minerales. En el caso de ALMA, cuando uno analiza el problema que ellos tienen, el recurso principal de ellos es la calidad del aire, la calidad del cielo, la falta de turbulencia, cantidad de humedad que hay. Y el problema que uno tiene con eso es que incluso los sistemas que tienen súper buenos sistemas de predicción de cantidad de vapor de agua en el aire, pero después de 2-3 horas, en realidad la moneda hace la misma pega, porque es súper difícil poder hacer ese tema. Entonces, en realidad lo que tienen ellos es un problema de recursos que son estocásticos los recursos. Entonces, ¿cómo puedo hacer problemas que traten de ordenar estas cosas y que no me quede con observaciones que podrían ganar un premio Nobel, ¿no es cierto? O de repente me van a llamar del EHT, del Event Horizon Telescope, y me van a decir, ¿sabes qué? Quiero poner esta observación ahora acá. Y yo estoy metido en otra cosa súper clave porque estaba súper seco el aire y estaba aprovechando esta alta frecuencia que es la que están aprovechando allá arriba. ¿Cómo podemos ordenar ese tipo de cosas cuando son 40.000 observaciones en un ciclo? ¿Ya? Y lo otro que estamos haciendo, que tenemos bastante avanzado, es el tema de programación de tareas en los servidores. ALMA, a diferencia de otros telescopios, tiene que preprocesar su información antes de pasárselo a los astrónomos. Tiene un banco de servidores bastante grande. O hacen interferometría, tienen que juntar todas estas cosas, ordenarlas y les pasan la imagen aparte de los datos que tienen. Y eso implica que tienen un montón de trabajo que tienen que estar procesando a lo largo del año. Y obviamente lo estaban haciendo a mano y no les da mano, obviamente, poder hacer esto cuando empieza a ser crecido. Y el próximo año, en 2 años más, tienen un proyecto de aumentar el correlador más grande todavía, están procesando más cantidad de datos, por lo cual obviamente están súper preocupados de cómo ordenamos estas cosas. Con Luis Aburto y un alumno que estábamos trabajando, Gianfranco, y logramos, aprovechando herramientas de Machine Learning, hacer 2 cosas: predecir, ocupando la pura metadata de los datos, predecir cuánto iba a durar, y con otro set de metadatos que también fue interesante, otro día les puedo contar más de eso, predecir cuánto es el error alrededor de eso, y estamos justamente desarrollando la parte de cómo ordenar ahora las cosas, dado que tengo tanto mi predicción del tiempo como mi predicción del error alrededor de eso. Y además tiene una cosa súper chora ahí que para uno, no para ellos, que es justamente el problema de que su métrica, ellos quieren entregarle, por ejemplo, a los astrónomos que están sirviendo, al 90% de ellos entregar los datos en 30 días. Entonces tienen este problema que está dando un cierto percentil de servicio, ¿no? Entonces no me sirve agarrar simplemente el peor de los casos, el max de los tiempos de espera y reducirlo, porque puede que quizás sacrifique un par de personas que tienen que esperar un poquito más y cumplen ellos con esta métrica. Y la pregunta más chora para uno es, bueno, ¿y cómo poder modelar ese tipo de métricas que dejarían una cierta cantidad, parecido a lo que estábamos haciendo antes?
agarrar la mayoría, pero no todos. Y estos otros quizás, bueno, si se demoran mucho, mala suerte, y ataco estos de acá abajo que junto ese 90%. Así que tenemos ese problema con ellos también que lo estamos armando y que quieren replicarlo también en Japón. Y listo. Súper. Muchas gracias. ¿Preguntas? Una consulta con respecto al modelamiento. Ustedes, como eligen el problema de Operation Room Scheduling, la incertidumbre le ponen estas como chance constraints que no son difíciles de lidiar por toda la no convexidad, digamos, involucrada. No sé si pensaron alternativas más como amigables computacionalmente para tratar de capturar como cosas parecidas, ¿cierto? Por ejemplo, yo no soy experto en estas cosas, quizás conversante con cosas, soy más por eso te pregunto, ¿no? Por ejemplo, el conditional value at risk o alguna otra medida que sea como más amigable, digamos, computacionalmente más convexa, digamos, en vez de time constraints. Sí, súper buena la pregunta. De hecho, lo hemos estado viendo con el tema de ALMA por el lado de yo quiero tratar de maximizar success, el éxito de mis observaciones científicas, no en el promedio. Entonces la suma de los éxitos no me sirve mucho y ahí esas métricas efectivamente creemos que nos van a ayudar mucho más una cosa de riesgo. Yo quiero tratar de hacer la mayor cantidad posible y no voy a ocupar robust optimization porque me va a limitar mucho, ¿sabes? Que hagas esta única nomás en todo el año y con eso sales contento, no me sirve. Entonces en realidad ese tipo de métrica hay, pero para estos problemas no pensamos en agarrarlo por el lado de riesgo de que hayamos quedado con más pacientes o cosas por el estilo, pero uno también podría pensar que quizás cortándole la cola Mirando solo la cola, mirando la esperanza. Claro, mirando la esperanza de la cola con un C-bar, uno podría tratar de acotar el C-bar de la cola y con eso quizás también se podría capturar parte de esto. Sí, es una súper buena opción. Muchas gracias. ¿Preguntas en la casa? Hay un par de... No, ahí está más que nada por el micrófono. Súper. Agradecemos nuevamente. La próxima semana a otro seminario. Muchas gracias. Nos vemos.